tal? ¿Cómo le va? Estamos llegando viernes. Vamos a estar con Eduardo Hernández, diputado del Frente de Izquierda. Vamos a conversar con él aspectos que tienen que ver con la situación en la provincia, para que nos explique cuál es su visión de lo que está pasando, en un minuto nada más. Pero antes quería hacer un aporte más para demostrar que este gobierno no tiene nada que ver con la transparencia. Seguimos trabajando y aparecen nuevos elementos que prueban, de alguna manera, la falta de transparencia en la que incurre el gobierno. Y en este sentido pongo el foco una vez más en este supuesto plan de contingencia del gobierno de la provincia. Y en este sentido aparece un decreto con la firma del señor Morales que implica una clara autorización para que los ministerios que actúan en este supuesto plan compren directamente los insumos necesarios para asistir a la población. Es el decreto 7539. Acá está, aquí lo tengo. Las compras obviamente implican grandes sumas de dinero, lo cual lo normal, ¿qué sería? Llamar a una licitación pública, que es el procedimiento habitual, o si usted quiere, natural. Hay un decreto que es el 878 del 2016, que establece que solo para compras hasta 450.000 pesos el mecanismo permitido es la compra directa. De 450.000 pesos a 1,5 millones, el instrumento es el concurso de precios. De 1,5 millones de pesos hasta 4,5 millones de pesos se requiere la licitación privada. De 4,5 millones de pesos en adelante, el mecanismo sería la licitación pública. Este nuevo decreto que firma el señor Morales, el 7539, establece que pueden comprar los señores ministros por montos millonarios bajo el instrumento de la compra directa. De manera tal que, en vez de existir un llamado impersonal a cualquier proveedor de la Argentina para que haya una oferta como la gente y gane el mejor precio, se está permitiendo la contratación directa. Es decir, que el gobierno ligeramente puede apelar a proveedores amigos bajo la lógica del dedo, que todavía no ha desaparecido en esta provincia, créame. De manera tal que así se está comprometiendo la transparencia. Por eso arranqué el comentario diciendo que este gobierno no tiene nada que ver con la transparencia. El decreto del señor Morales, en el artículo 1, exceptúa a los ministerios que actúan, insisto, en este supuesto plan de contingencia, de someterse a las disposiciones de los decretos acuerdos 3716 y 878 del Reglamento de Contrataciones del Estado. Pregunto, ¿qué magnitud tiene la crisis en Jujuy para que el gobierno se saltee los reglamentos de contrataciones del Estado para supuestamente hacer compras millonarias mediante el mecanismo de contratación directa? ¿Explicó el gobierno la magnitud de la crisis? Yo no lo escuché. ¿Estamos en una crisis o en una emergencia? Son dos cosas distintas, Una emergencia implica medidas administrativas para hacer frente a la emergencia. Una crisis es otra cosa. Tampoco lo explica el gobierno. El gobierno aprovecha la ocasión para seguir beneficiando a los mismos de siempre. Esto lo podemos pensar, ¿sí? En vez de transparentar el juego como corresponde, que es lo que debería ser.
Que estemos en una crisis no implica aprovecharse de la crisis para beneficiar a los amigos o a quien sea. No, hay que ser impecable. Siempre. El caso en concreto pone en evidencia, entonces, en definitiva, ya para ir con el diputado que me está esperando, pone en evidencia la clara falta de transparencia en los procesos administrativos por parte de este gobierno. Por eso digo que este gobierno no tiene nada que ver con la transparencia. Es puro relato. Y aquí están las pruebas. En un minuto vuelvo y hablo con el diputado Hernández que me está esperando. Gracias, director. Muy amable. Hernández Eduardo, diputado del Frente Izquierda, está con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y gracias por venir. Muy bien. Muy amable. Bueno, ¿le sorprende que pasen estas cosas? Y no. A los 3 años, casi 3 años que viene gobernando la nueva gestión, son innumerables los procesos que por lo menos son cuestionables. Y creo yo que este decreto, más allá de lo que pueden argumentar, como usted bien decía, si es crisis o si es alguna emergencia, pero necesitaría algún tipo de revisión por parte de la legislatura, por lo menos dar una participación, a ver qué es lo que opinamos nosotros como Poder Legislativo, porque si no, más allá de que pueden haber intenciones de querer hacer algo, pero nosotros creemos que ese mecanismo, como decía usted, no es transparente y deja sospechas, que para mí no tiene nada que ver con el gobierno abierto, el gobierno transparente que pregonaba la administración al momento de candidatearse. Muestras de esas tenemos muchísimas. Claro, digamos, en condiciones normales el gobierno debería explicar primero si esto es una crisis o es una emergencia y en cualquier caso contarle a los legisladores y a la gente en general qué va a hacer, cuánto va a invertir, en qué va a gastar, de qué manera lo va a hacer. Mínimamente, ¿no? Mínimamente, pero yo primero pediría que por lo menos expliquen, usted lo dijo, qué incidencia tiene este plan Jujuy Asiste Reactiva, porque yo lo único que veo del plan es un hashtag muy usado por muchos funcionarios, pero no se logra ver, salvo algún que otro artículo que sale en la prensa. Pero me parece a mí que el accionar que debería ser común y cotidiano del gobierno se lo quiere encuadrar dentro de este supuesto plan. Entonces me parece bien el concepto que hace usted de qué es si la crisis o esta emergencia habilita a que se usen discrecionalmente recursos que deberíamos tener todos conocimiento en qué se va a usar. Claro, me dicen mis fuentes, son contadores importantes que participan en el Tribunal de Cuentas, entre otros lugares, que esto es inédito, digamos, la magnitud del decreto. Sí, bueno, muchas cosas. El gobernador hizo cosas inéditas a lo largo de estos 3 años, tomándose atribuciones sin ir más lejos. El otro día se aprobó en la legislatura el endeudamiento por el GIRSU, por el programa GIRSU, que ante cuestionamientos nuestros de en qué momento se le dio participación a la legislatura y necesaria, porque la Constitución establece así, de que nosotros tenemos que tener 2/3 de la Cámara Legislativa para aprobar endeudamiento. En una primera instancia, cuando se aprobó este programa GIRSU, dijeron que no necesitaban los 2/3 porque era solamente ir a pedir el préstamo, o sea, gestionar. Una vez que viene el banco ya a oficializar, nos dicen que no hace falta los 2/3 porque estamos hablando de más de 100 millones de dólares. En este contexto global de crisis, que ahora estamos viendo, estaba hace rato mirando los valores del dólar, 41 y pico, estamos rifando, disculpa el término, pero estamos rifando el futuro de muchos jujeños y muchas generaciones. Son 100 millones de dólares en un programa que todavía no sabemos, no conocemos las implicancias, más allá de que la señora ministra nos dejó cuando hizo una presentación un expediente bastante largo, pero que a 3 años, desde que comenzó
toda la movida Girsu no se ven los frutos, ni menos dónde se va a ir a aportar ese dinero. Ahora, ¿usted cree que el gobierno, a medida que no encuentra dar respuestas a la sociedad, se va radicalizando más? Sí. Prueba de ello es para mí, intolerancia que tienen muchos funcionarios a las críticas. Nosotros lo vivimos a diario en la legislatura, en el transcurrir de las sesiones. No permiten, no quiero generalizar, pero hay en la figura del presidente del bloque, de oficialista y algunos otros diputados que les molesta un discurso distinto al oficial, y algunos legisladores llegaron también a descalificar algunas posiciones políticas que tenemos nosotros como Frente de Izquierda, que obviamente son contrarias a las posiciones que tienen ellos actualmente en la Cámara. Y es por eso que nosotros creemos que este gobierno es intolerante. Ustedes lo sufrieron hace muy poco con el tema de la panfleteada, los medios en sí, nosotros lo denunciamos en su momento. Acá no nos olvidemos que hubo un ex secretario de medios que muy livianamente dijo que arrodillaba a todos los medios de la provincia. ¿Usted cree que el gobierno extorsiona medios? No me animo a decir la palabra extorsionar porque es una figura legal y yo no tengo las pruebas, más allá de lo que dijo este ex secretario de medios, García Goyena, de que los arrodillaba a los medios por la pauta, pero digamos, conocemos, esto no es de este gobierno, el tema de la pauta. Los que ahora son oficialistas se quejaban de igual manera de cómo manejaba el gobierno anterior o la administración anterior también el tema de la pauta. Por eso es que nosotros creemos que en sí el tema de la pauta debe ser transparente y debería ser accesible la información para que no se produzcan estas cosas de suspicacias, a quién beneficio, a quién no beneficio, hoy sos mi amigo, mañana sos mi enemigo, yo te doy, no te doy. Y esas cosas, esa plata es de los jujeños. Esa plata nosotros nos merecemos un detalle que al día de hoy no se conoce. Es muy discrecional ese uso y en ese sentido es que el gobierno muestra esa intolerancia en los medios, lo más evidente. Nosotros lo mostramos, lo vemos, mejor dicho, en la Cámara, ante un discurso, ante un proyecto, un pedido de informe que hacemos nosotros, una descalificación, nos ponen palos en la rueda, no nos dejan gobernar y cosas así, no aceptando el papel o el rol que debe cumplir, en este caso, la oposición. Nosotros como Frente de Izquierda tuvimos siempre un planteamiento de hacer nuestras presentaciones en proyectos y demás, acompañando al pueblo trabajador o escuchando sus demandas. ¿Usted cree que, digamos, hay desencanto en la gente respecto de la expectativa que tenía al principio sobre la gestión del señor Morales? Yo creo que sí. Me parece que el gobernador todavía mantiene algunos números positivos. Nosotros también seguimos algunas encuestas y se ve que descendió la imagen positiva producto de todo el problema nacional y la imagen del presidente Macri. Pero me imagino que se refleja en las encuestas que hay desencanto. Hay desencanto porque, por ejemplo, un sector docentes, que es un sector castigadísimo, que fue, creo yo, que el sector que mayoritariamente lo votó este proyecto, y fue el sector más atacado. Así puedo hablarle del sector de salud, que también nosotros estuvimos presentes en todos estos abrazos que hicieron los trabajadores precarizados, y muchos trabajadores nos expresan el arrepentimiento, y muchas veces no entienden de que este gobierno defiende ciertos sectores opuestos a los intereses de los trabajadores. Ahora, por ejemplo, uno de los temas paradigmáticos, diputado, donde el gobierno se ponía a prueba desde el punto de vista de la capacidad para resolver problemas complejos es el ingenio y la esperanza. Sí, totalmente. Entonces es un desastre que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cuál es su opinión? Es caótica la situación. Nosotros lo planteamos desde que nosotros tuvimos llegada a la legislatura con un pedido de informe hacia el ministro Bus Robles, que fue bloqueado por el oficialismo, como cuidando a sus funcionarios. No entendemos cuál es el motivo, porque qué mejor que el funcionario explique en un pedido de en una interpelación, pero una interpelación formal.
a la Cámara qué es lo que pasó con el ingeniero Esperanza. Fue a la Cámara en una reunión, si se quiere, informal en la comisión, asistimos a un bochorno, la prensa lo pudieron reflejar, se gritaban, faltó poco para que se inviten a pelear, y al medio, familias trabajadoras que nos habían pedido que nosotros los acerquemos a la reunión porque querían escuchar cuál era el desenlace de esto, que no hay desenlace tampoco. Y estas familias, después de que terminó todo este circo, nos decían, no entendemos cómo puede ser que los legisladores prácticamente se agarren a las trompadas y no den una respuesta. Habían familias, hay 400 familias que están despedidas, bueno, algunas se incorporaron a la administración pública, otras tuvieron el sistema de retiro anticipado, pero nosotros tenemos todavía 2 compañeros, Chopper Egues y Walter Farfán, que todavía están en el aire porque no se sabe qué es lo que va a pasar, y todas estas familias, porque no es un trabajador, detrás del trabajador hay familias. Y este manejo, que todavía no se sabe si este supuesto empresario colombiano, no sé si es un actor, que no aparece, es bochornoso, para mí es bochornoso. Y es como dice usted, una de las muestras que tendría que haber dado el gobernador de gestión, de transparencia, y todavía no se puede. Para mí el momento cúlmine de lo que le relato es que el ministro llegue a dar explicaciones sin los papeles. Es como uno pide un balance y pide una documentación respaldatoria para emitir una opinión. ¿Cómo podemos nosotros dar una opinión sobre algo si el ministro dice, no, es que no está el informe o no está el convenio, se lo acercamos después? A mí me parece una falta de respeto eso. Una falta de respeto que un ministro, aparte estamos hablando de una persona que viene, yo ya ni me acuerdo de qué tiempo que es funcionario público, se presente ante distintos legisladores, oficialistas y opositores, a hablar, más allá de que pueda expresar él lo que él piensa, pero sin la documentación respaldatoria es poco serio, ¿no? En este sentido, ¿ustedes van a seguir de cerca la cuestión del ingeniero Esperanza? ¿Qué medidas están preparando en este sentido? Nosotros realmente estamos siguiendo permanentemente. Nuestros compañeros, bueno, la vez pasada habló con usted Gastón Remy, que es el economista que nos asiste a nosotros en la tarea parlamentaria, lo seguimos al tema y estamos esperando. Primero, nosotros teníamos un fallo a favor del juez Casas, de donde el gobierno nos tenía que brindar información respecto a lo que vendría a ser la venta, si se le puede llamar venta esta venta directa que se hizo, y el gobierno, en vez de ofrecer en ese sentido y en ese espíritu que ellos se muestran de gobierno abierto y transparente, de ofrecernos la información correspondiente, habiendo un fallo, lo que hace el gobierno es apelar ese fallo. Entonces a nosotros ¿qué hay que para esconder que el gobierno apela a esa decisión de la justicia? Aparte, nosotros hicimos presentaciones en la oficina de gobierno abierto, mi compañera Natalia Morales hizo ahora nuevamente un pedido porque no se respondió. Simplemente se respondió diciendo que se escudaban en el secreto comercial, cuando vemos que el gobierno, si está el gobierno inmiscuido en este tema, es necesidad de la gente conocer el tema y ver hacia quién se le va a entregar el semejante patrimonio. Porque ya tenemos experiencia de todo lo que fue Rogio, lo que fueron todas las empresas que se hicieron cargo, que dilapidaron ese recurso. Está muy bien. Bueno, ¿usted cree que el gobierno, frente a la crisis, se han conocido los índices de pobreza en las últimas horas, el gobierno del señor Morales tiene que llamar a una mesa del diálogo o no? ¿Estamos en el momento oportuno para que esto ocurra? Nosotros creemos que sí, pero en el sentido, no una mesa de diálogo que sea decorativa, como generalmente se habla de un pacto social o de una mesa de diálogo. Nosotros en ese sentido creemos que es necesaria, que la gente se puede expresar, y eso lo planteábamos nosotros en una asamblea constituyente, donde 20.000 personas puedan votar un representante y de que en esa asamblea constituyente se puedan decidir los destinos de todo el país. Acá nadie votó un tarifazo, nadie votó un endeudamiento brutal con el FMI, más allá de que el gobierno dice, a nosotros nos votaron para... Obviamente nosotros somos respetuosos de la democracia y del voto popular, pero la gente fue engañada. Nadie eligió estar pagando brutales tarifazos
o estar con la incertidumbre. Yo recuerdo años antes era de estar pendiente de cuánto subía el dólar o cuánto sube el riesgo país, y en este sentido nosotros creemos que esta salida, así como lo plantea usted, que es hace falta otra herramienta, creemos que la Asamblea Constituyente esta, que sea libre y soberana, pueda decidir y que todos podamos volver a tener injerencia en esa decisión. Pero que sea real, porque esas mesas de diálogo, así como cuando se sienta, por ejemplo, Massa, Pichetto con el presidente, sabemos que son tranzas. A la larga eso son tranzas, porque por ahí se muestran opositores, pero les terminan votando. Nosotros no nos olvidemos que el presidente Macri no tiene mayoría en las cámaras, y vino votando, y no votó todo por decreto, vino saliendo con todas las leyes. Entonces, en ese sentido, creemos que acá también el gobernador debería tener un gesto de humildad y de decir, bueno, invitamos a ver a escuchar por lo menos las ideas de otros sectores. Eduardo, se me acabó el tiempo. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias. Ha sido muy atento, muy amable. El diputado Hernández con nosotros. Que tenga un gran fin de semana. Chao.